Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo López de Muñoz, soy residente de primer año de dermatología aquí en el Hospital Universitario Puerta del Mar y hoy voy a hablar de las dermatosis transitorias del recién nacido. Estamos en Cádiz a 13 de abril de 2026 y hace un día bastante soleado. La piel está preparada pero no acabada en el momento del nacimiento. La piel del recién nacido presenta unas características diferenciales respecto a la del adulto, como un estrato córneo con menos capas, una unión débil entre la epidermis y dermis, una glándula sudoríparas inmaduras, una dermis más fina con menor ondulación y una menor densidad de melanocitos. Estas dermatosis son unas manifestaciones cutáneas benignas y autolimitadas que representan la adaptación de la piel del neonato al medio extrauterino. Se presentan en los primeros días o semanas y no cursan con repercusión sistémica. Tienen una alta prevalencia, de hecho este estudio presenta que hasta el 99,4% de los recién nacidos de esta serie presentaba alguna lesión cutánea y el diagnóstico es eminentemente clínico y es muy importante evitar pruebas y tratamientos innecesarios. La clave de esta dermatosis es diferenciar de la patología infecciosa o potencialmente grave y tranquilizar a los padres y también a los médicos que nos puedan consultar. Red flags que nos deben hacer sospechar que no estamos ante una dermatosis benigna, pues un mal estado general del neonato o fiebre, presencia de vesículas o ampollas extensas, lesiones hemorrágicas o necróticas, afectación de mucosa o una evolución tórpida, progresiva o persistente. El primer cuadro del que vamos a hablar es el eritema tóxico neonatal, que es la erupción más frecuente del recién nacido, presentada hasta el 50% de hecho. Se trata de una respuesta inmune a una colonización microbiana del folículo piloso. Se inicia en torno a las 24 o 72 primeras horas de vida, aunque puede estar presente en los 10 primeros días, y cursa con unas máculas eritematosas, con unas pápulas o pústulas estériles centrales milimétricas, que da un aspecto que en la literatura se conoce como picadura de pulga. Son unas lesiones evanescentes que se autolimitan en 1 o 2 semanas sin dejar cicatriz. Predominan en tronco y suelen respetar las palmas y plantas, y si presentara alguna duda diagnóstica podríamos realizar un frotis del exudado en el que no se aislaría ningún microorganismo y encontraríamos predominio de eosinófilo. Aquí vemos en el brazo izquierdo de este lactante esas pústulas milimétricas sobre una base eritematosa. La melanosis pustulosa transitoria es más frecuente en los recién nacidos de piel oscura y presenta lesiones en distintos estadios. Al nacimiento, el recién nacido presenta unas vesículopústulas superficiales estériles que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, incluidas palmas y plantas, haciendo el diagnóstico diferencial con la entidad anterior. Estas vesículas se rompen fácilmente y dejan unas máculas ligeramente hiperpigmentadas con un fino collarete descamativo que durante semanas o meses pueden curar hasta dejar unas máculas hiperpigmentadas residuales. Vimos esa en la imagen afectación plantar y en los distintos estadios de las lesiones, en la imagen de abajo a la derecha vemos esas máculas hiperpigmentadas residuales. Pasamos a la pustulosis cefálica neonatal, mal conocida como acné neonatal. No se trata de un acné, ya que no presenta comedones y la evolución de estas lesiones son distintas a las del acné infantil. Se inicia en la segunda o tercera semana de vida y se tiende a resolver en los 3 primeros meses. Son unas pápulas o pústulas sobre una base eritematosa que afecta sobre todo a la región facial, principalmente en mejillas, perdón, aunque también frente, párpados, incluso cuello o tórax superior, y se cree que está desencadenado por una respuesta inflamatoria a especies de malacesia. En el frotis, aunque no es necesario realizarlo, podríamos encontrar neutrófilos y la presencia de estas levaduras, y por lo general no requiere tratamiento, aunque en los casos intensos podríamos recurrir a azoles o corticoides suaves tópicos. Esta es la cara del lactante que se le quedaría si le propusiéramos tratamiento con isotretinoína oral, por ejemplo. En esta tabla de elaboración propia recojo el diagnóstico diferencial de estas 3 entidades previas. Vemos que la única que puede afectar a palmas y plantas es la melanosis pustulosa transitoria y destacar de todas ellas que ninguna de ellas cursa con afectación del estado general, ya que se trata de dermatosis benigna. La milia o los quistes de Milium está presente en más del 50% de los recién nacidos y son unos quistes de queratina duros, milimétricos, de color blanco o amarillo, que se localizan principalmente en la cara, en nariz y en mejilla. Lo más importante de estos quistes es no manipularlos, ya que tienden a resolverse espontáneamente en semanas o meses. En la imagen de la derecha vemos ahí con la flecha roja 2 quistes de Milium y en la flecha azul vemos un nebus sebáceo. El diagnóstico diferencial de esta entidad se debe establecer con la hiperplasia de las glándulas sebáceas, la cual al tacto será más blanda. La milaria está también es muy frecuente, está presente hasta el 15% de los recién nacidos, sobre todo en el primer mes, y está inducida por calor, sobreabrigo,
presencia del recién nacido en incubadora, fiebre o oclusión del cuerpo del recién nacido, ya sea con pañales, vendajes o uso de aceites emolientes. La fisiopatología es una obstrucción de esos conductos endocrinos que todavía están inmaduros, provocando una retención del sudor. En función de dónde sea la retención del sudor, tendremos una milaria cristalina, la cual son vesículas intracórneas, claras y flácidas, que se denominan en gota de rocío, como vemos en la imagen superior. Estas vesículas son no inflamatorias y están centradas en el acrosiringio. Y por otra parte, la miliaria rubra, que son vesículas intraepidérmicas o en la dermis superficial, cursan con pápulas o vesículas. Estas sí son eritematosas, con presencia de pústulas, ya que sí existe un infiltrado inflamatorio y la espongiosis a nivel intradérmico. Se localizan principalmente en áreas ocluidas, frente, cuello, tronco superior. No requieren tampoco tratamiento farmacológico y su tratamiento es eminentemente la prevención. Estar el recién nacido en un ambiente fresco, con ropa holgada y evitar el sobrecalentamiento o emolientes exclusivos. La descamación fisiológica se inicia en las 24 o 48 primeras horas de vida, si bien es cierto que los pretérminos puede alargarse hasta las 2 o 3 primeras semanas y está presente en más del 40% de los mismos. Predomina en tobillos y manos, aunque puede extenderse a toda la superficie corporal, incluyendo extremidades, tronco y cara. No cursa con eritema subyacente, ya que no existe una inflamación, y es más frecuente en los recién nacidos post-términos, en los cuales pueden aparecer verdaderas grietas y descamaciones gruesas. El manejo no tiene ningún tratamiento específico, basta con una higiene suave, evitando irritantes y humedad prolongada. Sí que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial causas de descamación patológica que cursarían con mal estado general del recién nacido, como puede ser ictiosis congénica, displasia ectodérmica, el síndrome de la piel escaldada estafilocócica o infección. La melanocitosis dérmica o mancha mongólica está presente al nacimiento en las primeras semanas. La frecuencia es variable en función de la etnia, aunque no tiene predilección por el sexo, y se denomina mancha mongólica ya que está presente en el 90 a 100% de los asiáticos y afrodescendientes. Está causada por un fallo en la migración embrionaria de los melanocitos dérmicos y cursa con unas máculas azul grisáceas mal delimitadas, como vemos en la imagen de la derecha, de localización sacra y glútea. También puede afectar a las extremidades, aunque es raro que afecte a la cara. El tamaño es variable, desde pocos centímetros a más de 20 centímetros, aunque lo normal es que afecte a menos del 5% del área corporal total, y tienden a resolverse espontáneamente en los 2 primeros años y casi todas se resuelven en los primeros 6 años de vida. En las variantes extensas o que afecten a zonas fuera del sacro, puede ser más persistente. El diagnóstico diferencial se debe establecer con el nebudeota, que afecta a la cara, o el nebudeíto, que afecta al hombro, el nevo azul, que la lesión es más delimitada, con unos bordes mejor definidos, malformaciones vasculares o incluso casos de abuso infantil por contusión. Si esta melanocitosis es extensa y está asociada a malformaciones vasculares capilares, podemos encontrarnos ante una facomatosis pigmentovascular. La cutis marmorata se cursa con unas lesiones con un patrón reticulado o moteado en tronco y extremidades y está causado por la exposición del recién nacido al frío. Presenta un aspecto de violación red que es branqueable al calor y a la digitopresión y es más evidente en recién nacido prematuro y fototipos claros. Como hemos dicho, mejora con el calentamiento y debe establecerse el diagnóstico diferencial entre con otras entidades que cursan con este patrón reticulado, como puede ser una sepsis neonatal, en la cual el moteado sería más intenso, no mejoraría con el calor al estimular al recién nacido y asociaría mal estado general, o la cutis marmorata telangiectásica congénita, la cual tampoco desaparecería con el calentamiento y podría asociar atrofia cutánea o ulceraciones. Aquí vemos en el miembro inferior de este recién nacido, de este lactante, esas lesiones reticuladas, esta es más eritematosa que violácea, y de nuevo una tabla de diagnóstico diferencial de estas tres entidades, la cual la cutis marmorata es la única que se desaparece con el calor, al estimular con calor al recién nacido, y tener en cuenta que la sepsis neonatal cursaría con un mal estado general del recién nacido. Y por último, las estasias capilares, la más frecuente de ellas es la mancha salmón o nevo simple, la cual está presente en el 50 hasta el 70% de los recién nacidos. Son unas máculas eritematosas, normalmente en línea media, en la nuca, en la glabela, en los párpados, en la frente o en el labio superior, siempre en forma de V, que desaparecen en torno al primer año. El diagnóstico diferencial de estas lesiones se debe establecer con las manchas en vino a oporto, la cual no afecta a la línea media, tiene mayor extensión y si afectara a la zona frontal deberíamos realizar un despistaje del síndrome de Sturge-Weber. Esta es la bibliografía que he revisado para esta sesión y muchas gracias por vuestra atención.